Señores, el licenciado Terrero, que está de vuelta, y yo estamos más de fiesta que el resto del programa, porque un amigo desde ayer cumple años. A ver quién. José Hernández está de cumpleaños. Oh, qué bien, qué bien. Pero nosotros queremos aprovechar el cumpleaños de José Hernández, que es el presidente del Grupo Caribe Tour, para resaltar algunas cosas. Miren, nosotros tenemos grupos tradicionales que todo el mundo los conoce, los grupos económicos tradicionales. Esos grupos no vamos a hablar de ellos, sino que con el tiempo algunos de esos grupos decrecieron, otros se mantienen y son más poderosos, pero no se ha podido evitar que surjan grupos no paralelos ni competitivos, sino productos de la época. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el grupo Estrella, que es un grupo emergente que surge de la construcción, sobre todo en el acero, que era un renglón totalmente diferente. En Santiago, el grupo de los Risset, que aunque existió hace mucho, ayer mismo se le hizo un homenaje a don Héctor en el Consejo Nacional de Hombres de Empresa y en la Asociación de Industrias, que más que se lo merece. Sin embargo, ese grupo toma fuerza en los últimos 20 años. Crece y es de los nuevos grupos importantes de este país. También está el grupo de José Hernández. José Hernández es, al igual que Estrella y Risset, grupos que no se han hecho a la sombra de papá gobierno, sino a veces hasta con papá gobierno en contra. Por ejemplo, ¿cómo comienza José Hernández? Con guaguitas en transporte urbano, pero crece, pero no a la sombra de ese monstruo que significa, y no lo critico porque ellos tienen que hacer lo que ellos pueden para sobrevivir, de ese grupo de sindicalistas que nacen como sindicalistas, son choferes, se hacen sindicalistas, se hacen propietarios, se hacen empresarios del transporte y se hacen políticos por asuntos de protección. El caso de los tres grandes, Antonio Marte, Juan Uvieres y el señor que está detenido por la muerte del ex rector, Peralta. Blas Peralta. Entonces esa gente son personas de mucho poder, pero el Grupo Caribe Tour crece, entonces crece y comienza a desarrollar algo que solamente Metro y ellos hacían, que eran los viajes interurbanos. Teniendo hoy, al cabo de los 50 años, posiblemente deben tener una flota de 400 vehículos que no tienen los privilegios que tienen los otros sindicalistas, políticos, partidos, tienen todas las condiciones. Hay algo que al tener la flota surge la necesidad de llevar mensajes al interior y remesas al interior, porque el vehículo va a todas las comunidades. Y si hay un dominicano de Dajabón, o un dominicano de Miches, o un dominicano de Sabana Iglesia, que está en Estados Unidos y manda algo, entonces lo mandaba por Western Union. Y Western Union tenía que contratar la guagua para que lleve eso a Sabana Iglesia. ¿Qué hizo José? Bueno, entonces puso una oficina en Nueva York y nace la remesadora. La nacional. ¿Verdad? Pero
resulta que es dinero lo que se mueve. ¿Qué pasa con el dinero? Que el dinero hay que depositarlo. Entonces, consigue una autorización para instalar un pequeño banco y ahí nace el Banco Caribe del grupo Caribe Tour. Pero resulta que ve que la mayor solicitudes de transporte ocurren a zonas turísticas. Entonces, ahí surge el tercer elemento, que es Odelpa. Hoteles. Él es el presidente de Odelpa, el presidente de Caribe Tour y el presidente del Banco del Caribe. Pero esto es lo que se llama el propio esfuerzo. Entonces, ¿por qué esos grupos no hacen mucha ostentación? Señores, aquí hay dos grandes enemigos del crecimiento de un grupo económico, y es el político. Los políticos le dan duro a los grupos económicos, y lo otro es el impuesto, porque como los gobiernos quieren más ingresos, en vez de crear la búsqueda de personas que no están cotizando, entonces van detrás de lo que cotizan para tratar de que coticen más y le hacen la vida imposible. Entonces, yo quisiera hacerle un reconocimiento, no porque cumple años, sino también porque, a pesar de todos los obstáculos, en esta época ha logrado hacer un grupo que nadie lo puede señalar de nada, absolutamente de nada. Entonces, vaya hoy nuestra felicitación, nuestro abrazo a José Hernández de Caribe Tour. Hay otra persona que ha hecho un capital un poquito anterior a Caribe Tour, pero se mantiene en muy bajo perfil, por la misma razón del paso anterior, ¿verdad? Como dice el tele. Y se trata de las personas de Macapi. Manuel Castillo Pimentel. Hace mucho, desde los padres de ellos, eran dos hermanos, uno militar y el más joven es Manuel. Ellos se dedicaron a la agroindustria y luego a exportar esos productos. Son ocoeños. Él es un personaje muy conocido, lo conocen como Manuelcito en Ocoa. Desarrolla, igual que su hermano, a iniciativa del hermano militar, que tenía una condición, Carlos Castillo tenía una condición, un buen militar y un buen productor. Cosa muy difícil, porque el militar a veces vuelve a sus orígenes. No, un buen militar y un buen productor. Y enseña a su hermano menor a hacerlo. Sí. Desgraciadamente, te quiero decir, muere a destiempo. Bueno. Y deja a sus hijos y a su hermano en esas actividades. ¿Por qué menciono a Macapi hoy? Por dos razones. Hay dos noticias. Una dice, el dólar caro no ayuda mucho a las exportaciones de aguacate Hass. Entonces dice, ¿por qué? Y la otra información dice, el dólar caro, el presidente de la República ayer en un acto anuncia que le va a dar va a proponer 4 años de concesiones a los productores de aguacate, sobre todo a los exportadores de aguacate. Así es que... ¿Cuáles concesiones? No dice. ¿Cuáles concesiones? Primero, no pago de impuestos. Okay. Ese es uno. Y además quiero, en lo personal, felicitar a Manuel porque por fin su gobierno le da el beneficio al productor de aguacate, porque ese es un gobierno que él era muy amigo de el ministro de
de Bonetti, el que tuvo con Leonel. Pelearon. Era muy amigo de Peralta. Pelearon. Por intereses, ¿verdad? Y resulta que le demostró a Peralta que su gobierno hizo lo que no hizo el anterior. Así que él no va a pelear con este gobierno. Se adelantó y vio que con Manuel no se pelea. Ya. Quiero decirte que es el más grande exportador individual. El país más grande es México. República Dominicana es el segundo. Pero el exportador individual más grande es Maccabi. Así que tú te imaginas la cantidad de divisas que él produce. ¿Verdad? Claro. Así es que ese es el segundo tema. Hay que felicitar también a otra persona. Otra Ajá. persona. El 1 de diciembre del año 1979, Amarilis y Terrero se casaron. Sí. Hoy hace 43 años. Wow. Pero nosotros celebramos eso la semana pasada. No, el cumpleaños mío ayer. Ah, Pero hoy cumplimos 43 años de casado, Amarilis y yo, en el Santo Cura de Ars, con el padre Guillermo. ¿Se acuerda, doctor? Guillermo Rodríguez, amigo mío, el santo cura de Ara allá en la Duarte. Exacto. Duarte con Bueno, Obando. Yo lo que Excelente. tengo que decir es, felicito a Terrero. Le doy el pésame a María. Porque Eso es un martirio. No, pero por eso es que él está tan feliz. Tú no ves tan feliz que le ha ido bien. Ahí fue que Guillermo dijo, esclava te doy. Con Luis en la nación como testigo. Ay, Dios. Señores, Y Machi Conta también. abrazo a Ercilio de los Burgos, que hoy tiene 53 años con el pueblo de Colecciones. Eso no es fácil, ¿eh? No, para nada. Eso no es una papita. Y el Ercilio hoy en el colegio va a tener un acto, como todos los años, importante. Es uno de los padres de la televisión de panel. Bien, nosotros hoy quisiéramos aprovechar la presencia de Andrés Terrero y de Carlos como que firmen como testigo de algo que nosotros hemos estado mencionando a retazos y que quisiéramos para la edificación de la gente que oye la revista, decirle algunas cosas. Miren, el país tiene problemas. Todos los días hablamos de los problemas. Y uno de los grandes problemas que tenemos es la improvisación. No existe un antecedente de un problema que cuando se plantea desde el punto de vista real o político, que no es lo mismo siempre, se ponga al lado la solución. Esos problemas son de dos orígenes. O un problema global, producto de una agenda global que vamos a hablar de ella, o una agenda local, que a veces es efecto de la global y otra es que nos hemos buscado nosotros. Hoy tenemos una variante en uno de los problemas. No vamos a hablar de la delincuencia, no vamos a hablar de la deuda externa, vamos a hablar de la seguridad social, que tiene dos vertientes, pensiones y jubilaciones y Salud, la salud. atención, los prestadores de servicios. Y lo laboral. Es un sistema de tres patas, como dice Terrero. Patronos, Empresarios. Obrero, Empresarios.
sindicales Y el gobierno. y el interesado. Hay una broma que dice, o me jubilas a los 60, o cuando yo tenga 80 me caso con una de 20 y que se quede con mi pensión de viuda durante 60 años. Espero tus instrucciones. Es una amenaza. Pero es una realidad. Claro. El problema es que durante varios días tuvimos a Arismendi Díaz Santana, que es quizá el dominicano que más ha trabajado en ese tipo. Tenemos un Consejo Nacional de la Seguridad Social y tenemos que el doctor Hanna trabajó en la elaboración de esa ley con Arismendi. Pero hemos visto que en estos días el Colegio Médico comenzó pidiendo la desafiliación de una ARS, después de 2 ARS, después de todas las ARS. Pero hoy nosotros vemos que ya no se trata de el colegio médico que plantea la desafiliación sin ningún tipo de respuesta. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo importante en la seguridad social? ¿Quién es la figura, el protagonista de la película? El paciente. Que le ponen otro nombre, el afiliado, el paciente, el enfermo, los familiares del enfermo. Pero ayer hubo una marcha altamente sospechosa. Los médicos del colegio, los maestros de la ADP y los abogados de Surum, que se suman a Maldo Ayal, al ciudadano ese que propone la disolución, al diputado. Diputado de Romana. Y yo digo, entonces, no a las AFP y a la ARS. Perfectamente, miren, nosotros no defendemos lo indefendible. Es verdad. Si tú revisas una ARS aquí, tú dices, ¿cuánto se ha ganado en estos 15 años? No más hay que salir a la calle y ver los beneficios que ni siquiera están en el banco, están en un fondo de inversión. Las tarifas que le pagan a los médicos es justa. No, es muy poca. Lo que pagan a los prestadores es justo. No. Los fondos de pensiones, ¿quién es el gran beneficiado? El banco que tiene los cuartos guardados. Ahora, ¿cuál es la solución? Parece ser, y lo vamos a dejar ahí, que la solución es poner en manos de los médicos la seguridad social. Que sean ellos directamente los que ofrezcan eso. No hay otra cosa. Ahora, nosotros quisiéramos decir algo que vamos a repetir. Nos quedan 10 minutos de comentario. Miren, el mundo no lo hicimos nosotros. Y los que tenemos que luchar día a día por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra educación, no tenemos tiempo para implementar reformas en el mundo. El mundo, quien lo planea es aquel que tiene poder. Y se está discutiendo en la cúpula quién es que quiere tener la hegemonía. Siempre la tuvo Estados Unidos, como la tuvieron los romanos hace mucho. Pero ahora Estados Unidos creó también una clase económica poderosa
que son los ricos, que a su vez lograron una unidad con otros ricos en diferentes lugares. Esas personas en los años, a finales del siglo pasado, lograron ponerse de acuerdo sobre una agenda. Esa agenda tiene también unos objetivos, que no es exactamente lo mismo. La agenda es lo que va del fondo y el objetivo es cómo se va a hacer. Todos los días se habla de eso. Esa agenda no fue fácil elaborarla. Tiene y ha tenido muchos obstáculos. El principal problema que han tenido es el crecimiento de la población mundial, que fue lo que provocó la agenda. Tiene un problema con cultural, porque bregar con China y con Asia le ha sido difícil a ese grupo que hoy dirige el mundo. Tienen el problema del islamismo, que es muy radical. Tienen el problema de 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo. Tiene el problema de que cada país tiene una moneda. Y tienen un continente que ellos ni tocan ni lo mencionan, que es África. No por negro, sino porque se quedó atrás. Y después América Latina. Entonces, los 12 puntos de agenda en el fondo son los siguientes. La familia, la forma en que hasta ahora se maneja la familia no les conviene. Esa unidad familiar a ese proyecto no le conviene. La alimentación no les conviene. Le conviene el alimento modificado. Le conviene una vacunación forzosa universal. No sabemos si para que se viva más o para que se viva menos. No le conviene tantas religiones diferentes, porque el cristianismo choca en algunos puntos con sus objetivos. El problema del medio ambiente, que tiene que ver con alimentos, lo están tratando de monopolizar. El medio ambiente y el cambio climático. Impulsar el aborto como primer objetivo. No se puede permitir que siga naciendo tanta gente. Los programas de pastillitas no están funcionando. Es que la mujer pueda sacarse un muchacho antes de que nazca y eliminarlo. Es feo decirlo, pero eso es lo que se busca. Los viejos, la edad, la longevidad es buena para los que están planeando el mundo. Tenemos que vivir más, tenemos que investigar más. Ya hemos llegado a los 100 años, pero hay una caterva de gente que a nosotros no nos conviene que sigan envejeciendo porque son una carga para la seguridad social y se están pensionando muy jóvenes. Si el hombre está viviendo 90 y a los 60 lo están pensionando, son 30 años que hay que mantenerlo y darle seguridad social. Entonces, eso no conviene. Entonces, eso de tener en los planes de seguridad social enfermedades de la vejez, no, quita eso y que se mueran rápido. Y el que tiene una enfermedad
fatal, déjalo que se muera y ayúdalo a morirse, porque es una carga. Es feo, no es bonito, pero es así. Yo no conozco este programa. Quizás alguien me ayude, que me llame después. ¿Por qué la instalación del 5G es un objetivo de ese grupo? ¿Tú lo sabes, Carlos? Bueno, y finalmente quieren una moneda única. De todo eso nosotros hablamos todos los días y vamos a seguir hablando. Pero quiero decirle que el mundo ha tenido situaciones en que han tenido que tomar medidas de ese tipo. En la Biblia hay 3. El diluvio, fue necesario la eliminación de todo ser excepto de los que se montaron en el arca. La Torre de Babel, y después tuvo que venir un sujeto que dijo, espérense, que lo de antes no es así, y entonces dividió en 2 épocas el mundo, antes de él llegar y después que él llegó. Un tipo sin una bocina, sin una radio, sin un carro, sin una guagua, en 100 kilómetros de perímetro de moverse, hoy a los 2000 años todavía tiene seguidores. Y lo único que tenía era la palabra, sin micrófono. Pero lo que él está diciendo a ese grupo que mencionamos no le conviene. De manera que a partir del año 1, que él marcó la era, hemos tenido varias cosas. Se descubrió América, apareció un mundo nuevo, apareció una nueva teoría económica que fue el socialismo, hemos tenido 2 guerras, tuvimos el nuevo orden en los 90 y ahora viene la agenda mundial con los objetivos que debemos prepararnos. Hoy, por el trabajo largo, no podemos mencionar, son 12 objetivos y 12 puntos de agenda y 17 objetivos. Lo vamos a dejar ahí y prometemos que no pasará un día sin que aquí no se mencione, porque tenemos que saber realmente qué se está planeando con nosotros. Porque la vida es de uno, a mí no me pueden hacer un plan de vida sin decírmelo. Vamos allí, a donde no te apures, pero estamos locos. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando en esa dirección. Tenemos aquí, además del problema médico, el gran problema de Haití, que en esa agenda ni está Haití ni está África. Ellos no quieren problemas. Eso hay que dárselo a otros en lo que los resolvemos. Bien, vamos a recordarles entonces que este programa está gracias a Disfármaco. Disfármaco es quien elabora Dicloplex Relax. Pónmelo para acá. Ahí está Dicloplex Relax, donde usted se puede mover sin dolor. Acetaminofén, diclofenac, de Britannia y Disfármaco. Dicloplex, en lo que los médicos se ponen de acuerdo, no aguante dolor, tómese su Dicloplex, porque ellos te están diciendo que no te reciben la afilian. Bien, vamos. Un tema difícil, doctor. ¿Verdad? Al señor Santa Ambiorix le damos las gracias por su visita. Le reparta los regalos. Le damos las gracias por las fundas que le trajo a los muchachos
Y le damos un abrazo. Ambiori también nos manda otra cosa todos los días, que es el Santo Evangelio de qué cada bien. día. Muy bien. Porque Santa es cristiano.